Eider, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte por aquí, de haber aceptado mi invitación. Hombre, gracias. Estaba pensando que yo tengo el nombre rarito, pero tú también, tela, ¿eh? Yo es que soy medio canario, medio serbio. Wow. Bueno, medio español. Mi madre es serbia, pero vamos, que nacido, criado y vivido en España toda la vida. Madre mía, qué mestizaje más bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, si quieres, nos ponemos. A ver, yo ya te lo dije, que lo sepa todo el mundo, que es un especial 10.000, que quiero que más que una entrevista sea una charla. Vamos a aprender, vamos a disfrutar, aprenderemos de ti. Pero bueno, para darle un poco un formato más estándar, pues hemos consensuado un par de bloques y tal. Y si quieres, hago una presentación un poquito más formal para todo aquel que no te conozca. Como tú quieras, estamos en tu... Bueno, Eider, odontóloga y divulgadora y una de las pioneras de la odontología deportiva en España. Además, es autora del libro Cuida los dientes de tu hijo, que espero leerlo pronto. Y la verdad que una figura a mí, ya te lo dije en privado, me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho cómo lo haces. El hecho de que tengas siempre una sonrisa me parece maravilloso, que no es habitual verlo en redes y en la vida, sobre todo ahora en estos tiempos que corren. Así que ya te digo, encantadísimo y un honor tenerte por aquí. No sé si has traído al pequeño Tomasín, hoy lo tienes. Lo tengo cerca, dame un No segundo. hace, que no hace falta, pero que sé que es habitual compañero tuyo de entrevistas y tal, digo, bueno, pues a lo mejor está por ahí el pequeño Tomasín. Siempre está a mano, Mira, siempre está a mano. mira, Lo claro. suelo esconder porque tengo una gata a la que le gusta mucho Tomasín, entonces me lo destroza, me lo despieza y luego necesito ayuda de mi hijo para que lo monte de nuevo. Entonces lo escondo a veces. Me pareció espectacular cuando lo vi por primera vez. Bueno, si quieres, hablamos un poquito de odontología a nivel general para ir Claro. rompiendo el hielo. ¿Qué debería conocer cualquier persona, digamos, de la evolución a lo largo de la vida de la salud oral, de la boca en general, que tú entiendas que a nivel poblacional no se suele tener en cuenta, no se suele saber? Vale, perfecto. Pues yo creo que, por ejemplo, a nivel de higiene bucodental sí que tenemos cosas como muy sabidas que nos han dicho siempre que si nos limpiamos los dientes vamos a tener menos las cosas. También hay un componente activo por nuestra parte en cuanto al desarrollo de lo que es la boca, del aparato masticatorio. Yo que estudié la carrera, luego fui ortodoncista y te juro que nunca pensé que teníamos algo que hacer nosotros respecto a cómo voy a crecer, que era todo genética. La genética dice tal y vas a crecer así. Entonces, para mí es muy importante el que sepamos que no, que hay unas funciones, esto que se dice tanto en PNI y en estos mundos de la genética es la pistola, pero la bala la dispara la epigenética, lo mismo. Aquí también el estilo de vida o lo que hagamos con la boca será la que determine cómo crecemos. Y para mí eso es vital, porque eso es súper importante en el crecimiento, pero también en la madurez, vamos a decirlo madurez, porque cada vez como estamos más cerca de ella, decir vejez jode mogollón, en la madurez. Vale. Fíjate que no lo tenía apuntado, pero tal y como lo cuentas, me vienen a la mente aspectos que he estudiado o que he visto alguna vez, como por ejemplo la importancia de la lactancia materna, no solo ya por el hecho de la leche, que es el Sí, mejor, ahí sí me voy a mi campo, el mejor alimento que hay sobre la faz de la tierra es la leche materna, no hay ninguna duda, sino por el desarrollo que hay a nivel, digamos, de la estructura y un poco también con los nuevos formatos de alimentación infantil que han nacido en los últimos años, ¿no? Estas estrategias, que si el baby led weaning y otras parecidas, que han dado mucho que hablar, que hay cierta controversia. Yo no soy especialista, o sea que no voy a decir si son mejores o peores, pero sí que tengo entendido que esa introducción diferente, a lo mejor de semisólidos y demás, como que favorece la generación de una estructura más sólida, más amplia, no sé, que creo sí, que es en positivo, ¿no? Para el claro. A desarrollo. ver, yo diría incluso, bueno, ya que tenemos a Tomasín, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Vamos a sacar un Claro que poco. sí. Cuando nacemos, es importante saber que nacemos todos un poquito con la mandíbula pequeña, prognáticos. Cuando tomamos pecho es el único momento en el que hacemos este movimiento.
además de estar moviendo la lengua, además de estar respirando por la nariz, ya vamos como consolidando rutas buenas. O sea, buenos hábitos para el cuerpo. La leche lo tiene todo. Y luego cuando comenzamos a comer, no comemos así, sino que comemos un poquito de lado. Yo suelo decir en consulta que comemos como las vacas, pero un poco más elegante. Y lo del baby led weaning, a ver, yo creo que estos últimos años nos han mareado bastante, porque consideramos cosas que se han hecho toda la vida como modernas. Yo recuerdo que cuando yo tengo una hija de casi 14 y otro de 11, y cuando nació mi hija Irati y cuando tuve que comenzar con la alimentación complementaria, y bueno, recuerdo preguntarle a mi abuela, ¿y vosotras cómo lo hacíais? O sea, es que el baby led weaning se ha hecho toda la santa vida de Dios. No troceando los aguacates y las zanahorias así en longitudinal, pero de la manera que se podía. Es decir, que los purés son un invento bastante nuevo en el tiempo del periodo industrial. Entonces, si nos remontamos más allá, es lo que había. Es cómo se introducía la alimentación en todos los niños. Pues se chafaba un poquito la comida, puede que con algo, con lo que sea, y se empezaba a comer. Entonces, la boca sí que es cierto que necesita muchos estímulos para crecer. Algunos de estos estímulos son los de la masticación. Y la masticación tiene que ser exigente, tiene que ser dura. Y lo mismo, uniendo tiempos, esto que se escucha tanto ahora en la menopausia, hay que hacer ejercicio de fuerza para mantener los huesos con una buena densidad, pues lo mismo. A nivel masticatorio, diríamos que es igual de importante que sigamos consumiendo, alimentos duros, exigentes, para mantener ese hueso, esa densidad ósea perfecta en mandíbula, maxilares, también que sigamos estimulando los ligamentos periodontales, porque en esa época puede que también tengamos cambios en la mucosa, pues como en la mucosa vaginal, exactamente igual. O sea, todo. Y además te voy a decir que la masticación de cosas duras es beneficiosa para la neuroplasticidad y la neurogénesis. Entonces, estamos también preveniendo un poquito, bueno, demencias y, bueno, estamos manteniéndonos por lo menos activos a todos los niveles. O sea que desde que comenzamos a comer hasta que nos vamos de este mundo, comamos las cosas en un formato normal, de comida dura. Sí, yo creo que pasa a lo mejor en alimentación en la primera infancia y pasa casi en todos los aspectos de la vida en relación a la crianza de los niños. Creo que estamos yendo hacia sociedades en las cuales los padres son más protectores, tienen más miedo. De hecho, en todo, si nos mudamos al ámbito de la microbiota, la hipótesis de la higiene va precisamente por ahí. Es una hipótesis que tiene ya varias décadas y que, obviamente, cada año que pasa queda más patente de que así es. Es decir, la menor exposición a patógenos porque no se juega con animales, no te haces una herida, no... Es un problema. Es decir, no es nada en positivo. No estás cuidando mejor a tu hijo, sino todo lo contrario. Es decir, ese miedo a que sea tragante, esas introducciones tardías de alimentos, creo que también son en negativo, a pesar de que los padres, obviamente, no es una crítica hacia los padres, sino que los entiendo, pero creo que hay que romper con ciertos miedos a través de la información. Sí, yo justamente hoy hacía un post en Instagram de... Hace unas semanas Maricondo dijo que era imposible mantener la casa limpia con 3 hijos y yo he hecho como una reflexión de eso. O sea, ser padre o madre es una hostia con la mano abierta y te hace ser humilde y decir, ahí va, no era tanto así como yo creía, pero sí que es cierto que toda esa adquisición de funciones, cada niño las va a hacer a una época, a un tiempo. No será lo mismo un niño que ha nacido prematuro, que ha tenido dificultades en la lactancia, o sea que ya como que va dando pistas, que lo soltemos a los 6 meses, porque el pediatra nos ha dicho que a los 6 meses es cuando toca, en una trona, cuando todavía no está erguido, no tiene ningún tipo de... No le llama la atención la comida, entonces, claro, ¿qué va a hacer? Se va a atragantar seguro. Otro, en cambio, que está siempre en el regazo y ya está intentando comer y tiene el reflejo de extrusión. Venimos preparados para hacerlo. Lo que pasa que a veces, pues, lo que tú dices, los padres intentamos evitar... Sí, también son los estímulos, ojo, que los entiendo, que a todo
todo tiene un carácter multifactorial en esta vida, es decir, casi nada está generado por una sola cosa. En este caso entiendo que esa explosión de sobrecuidado viene dada por múltiples motivos. Entonces, por eso digo que lo más interesante es formar, informar y tal, para intentar que no sea así, porque al final se trata de la salud tanto del niño cuando se convierta en adulto, como del padre, porque durante toda la evolución de su hijo va a pasar muchas más penurias haciendo las cosas mal. Es decir, yo siempre hablo con amigos y con conocidos en estos temas de, oye, si puedes elegir alimentar a tu niño de manera natural, elígelo siempre por salud. No entiendo a las madres que por estética dicen, no, yo no voy a dar el pecho porque se me va a caer y tal. ¿Que es respetable porque es de cada uno? Completamente. Pero probablemente haya una falta de información detrás de esa decisión. Entonces, si conseguimos formar e informar al máximo número de personas posible, quizás se den menos casos en ese sentido, lo cual sería beneficioso para mí no, pero para ellos, tanto para niños como para padres, seguro. Sí, yo pienso igual, que debemos los que, pues porque hemos elegido esta profesión bueno, como nuestra, pues es normal que sepamos un poquito más. Entonces, para mí es mi deber informar, divulgar de todas las consecuencias que tendrá esa decisión que para ti en ese momento puede que sea un poquito más trivial, no pasa nada. No, pasa y mucho. Sabiendo toda la información, teniendo toda la información a mano, ahí ya decides y yo no te juzgo, bienvenido, aplauso, pero con toda la información en tu mano. Completamente. Eider, a nivel así ligerito, cuidados generales, ¿vale? Para tener una buena salud a lo largo de la vida. Perfecto. Entonces, hemos dicho que primero lactancia sí puede ser, luego comer cosas duras, porque el comer las cosas duras va a implicar que la lengua también se mueva, que haya una autolimpieza prácticamente mecánica. Entonces, es maravilloso. Respirar por la nariz, que dirás, ¿qué tendrá que ver? Mogollón, mogollón. Si tenemos los labios cerrados, la saliva está lubricando toda nuestra boca, las mucosas, los dientes, hará que nos proteja de caries, la lengua estará arriba, los 17 músculos de la lengua estarán haciendo que el paladar se ensanche. Cuando tenemos ya otra edad, pues también puede que tengamos que estemos tomando alguna medicación. Mucha de esa medicación puede hacer que haya una disminución de la producción de saliva. Por lo tanto, ya si abrimos la boca, adiós. Entonces, siempre boca cerrada, comer cosas, ya hemos dicho, duras, pero además que sean reales. Hidratos de carbono hacen falta, sí, pero disminuyamos un poquito, que yo, como madre, eso sí que lo veo, el plato preferido de muchos niños es arroz, macarrones, pan, y si empiezas a fijarte, dices, Dios mío, ¿y dónde están las proteínas? ¿Dónde están los vegetales? Entonces, hacer que todo eso esté equilibrado, no fumar, obviamente fumar es malo, no lo siguiente. Y tampoco beber alcohol y limpiarnos. Hilo dental, sagrado. Sagrado. Ahí no se nos ha vendido habitualmente como algo, bueno, optativo, ¿no? Un poco... Sí, no se elige, sagrado. Esto es como el Padre Nuestro, sagrado. Hilo dental, antes que el cepillado, luego nos cepillamos y los enjuagues, pues no tanto. Los enjuagues, los enjuagues pueden tener su uso. Cuando un dentista te recomienda, tienes un proceso infeccioso, bla, 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 vale, perfecto, pero ya está. Acabó ese proceso, deja de usarlos. Sobre todo colutorios que tengan mucha clorexidina, que es un antiséptico fuerte que puede llevarse por delante como un antibiótico toda la microbiota, la buena, la no tan buena, entonces no nos interesa. Lo tenía precisamente por ahí apuntado, es algo que me resulta muy interesante, es decir, desde que lo descubrí, y es precisamente eso, el camino hacia la disbiosis, hacia ese desequilibrio en la microbiota de la boca por un uso muy continuado de determinados tipos de colutorios, enjuagues y demás, que es algo que casi nadie sabe y que puede ser un problema de salud precisamente por desconocimiento, como tantas otras cosas. Pues mira, justamente hablando con un biólogo molecular que se llama Bob Rossier, él es holandés, pero está en Valencia, y él sabe mucho también sobre rendimiento deportivo, está muy especializado en los
reductores de nitratos. Y estos zumos de remolacha que se han puesto como muy de moda entre los deportistas porque mejora el rendimiento, bueno, pues los nitratos, pero no los nitratos, vamos a decir, reales, de la comida real, no aquellos que se ponen como conservante añadidos en las carnes, los vegetales. Esos cuando los ingerimos, bueno, pasan del torrente sanguíneo, pasan a las glándulas salivales, la saliva se mezcla con los alimentos, lo tragamos y ese nitrato se convierte en nitrito, luego en óxido nítrico y esto hace que tengamos una vasodilatación, que nuestra sangre pueda llegar a más sitios en el cuerpo, esos nutrientes, ese oxígeno llegue a más partes en el cuerpo, hace que nos fatiguemos menos, hace que haya como una utilización más eficiente del oxígeno en las mitocondrias, o sea que es súper bueno para el rendimiento deportivo. Pero, si por exceso de limpieza y exceso es uso algo que se está cargando mis bacterias buenas, como colitorio, con clorexidina, lo que sea habitualmente, o por defecto, ahora hablaremos si quieres un poquito más de cómo se van colocando las bacterias en la boca, pero si hemos hecho que haya bacterias malas en la superficie, no dejan que actúen las buenas y no conseguimos esas buenas propiedades del nitrato, por lo tanto estaremos en balde bebiéndonos el zumo de remolacha, no vamos a conseguir nada de sus beneficios. Curioso, ¿quién lo hubiera pensado? Que la boca puede ser la clave del rendimiento deportivo. Ya hablaremos después exclusivamente de odontología deportiva. Otro tema que me resulta interesante y creo que hay que cambiar claramente el paradigma. Parece que con la Senectud tienen que llegar obligatoriamente los implantes, las dentaduras postizas, es decir, ¿vivimos abocados a realmente tener problemas a nivel oral? ¿O una buena higiene y unos buenos cuidados a lo largo de la vida, siempre desde una base genética más o menos positiva, digamos, nos puede permitir estar sanos siempre? Es decir, tener la boca siempre sana. Sí, totalmente. Totalmente sí. Yo, todo esto que te he dicho de que la epigenética es la que hace que crezcamos más, esto yo no me lo he inventado. Esto lo define un señor que se llama Pedro Planas y es eso exactamente lo que hizo. Se fijó en gente mayor que había llegado con los dientes en su sitio, con un buen tejido periodontal, que es todos aquellos tejidos que están alrededor del diente sujetándolo al hueso, sin dolor, aquí en esta zona delante del oído, que es la ATM. Bueno, pues con los que llegaron a ello, hizo como una retrospectiva de qué han estado haciendo para llegar bien a esta edad. Y una de las cosas que hacían, más allá de la limpieza, que la damos por supuesto todos, era una masticación, a veces por un lado y a veces por el otro, para que tengamos todo, tanto las encías. Tú imagínate un coche que va siempre con el eje así torcido y pues estará cargando las ruedas, las llantas y todo siempre en el mismo lado, siempre en el mismo lado. Imposible que ese coche llegue a 15 años como tiene el mío. Imposible. Por mucho que le vayas cambiando las ruedas, es que siempre habrá esa pequeña tara. Ahora, si equilibras el eje, pues ya, bueno, llegaremos justitos con el dinero más bien gastado, pero llegaremos. Y en la boca ocurre lo mismo. Tenemos que tener una higiene, ¿sí? En plan químico. Tenemos que tener una masticación enérgica, mecánica. Tenemos que cubrir todos los aspectos. Y la respiración, de nuevo, súper importante. Se puede, se debe llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que prácticamente pues, se estima que 8 millones de españoles tienen periodontitis. Periodontitis o piorrea, que es aquella enfermedad de las encías donde las encías sangran, la encía baja, es como que el diente se hace más largo, no se hace más largo, sino que deja que se vean partes del diente que si no están escondidos. Se puede mover porque perdemos el amortiguador que lo sujeta, entonces perdemos dientes. Yo desde que empecé a estudiar todo el ámbito de la microbiota, y lo sabe todo aquel que me rodea, siempre he dicho que me parece que si esta información, si todo este mundo se conociera desde la perspectiva, desde el ámbito de la odontología, ganaría mucho en el sentido de que me parece que el cuidado de la boca es el gran desconocido de la salud o el gran infravalorado de la salud. Es decir,
no ponemos, por ejemplo, en microbiota, hablando exclusivamente, se cita muchísimo el tema intestinal, que además tiene una conexión directa con el microbioma oral, pero la microbiota oral todavía es también una gran desconocida. Y creo que por ahí hay una línea de actuación a niveles de salud tremenda, sobre todo porque con el paso de las décadas, con el paso de los estudios, se están detectando problemas, como pasa en odontología deportiva, es decir, que a priori nada tendrían que ver con la boca y sin embargo que están conectados, que hablaremos después, ¿no? Como el Alzheimer o una artritis reumatoide que has citado en otras entrevistas. Es decir, es muy curioso, pero, oye, es que es tan sencillo como cuidarnos la salud oral, revisarnos anualmente o cada 6 meses una limpieza. Es decir, creo que el coste-beneficio de cuidarnos la boca es tremendo y que prácticamente, o sea, y que hay un gran porcentaje de los españoles que no lo hacen, bueno, de los españoles y a nivel mundial, ¿no? Pero que me parece que es un punto en el cual a nivel de salud se podría poner muchísimo más en foco. Yo creo que ni nosotros mismos lo sabemos, o sea, porque nosotros los dentistas tenemos un punto de vista como muy, pues, muy nice de los bichos. Es para nosotros bacteria es mala, bacteria produce enfermedad. Así nos lo han enseñado. Entonces, vamos, que las bacterias sean buenas, que produzcan vitaminas y cosas que nos interesan, eso o te pones a ello o no naces sabido. Claro. Luego, el público general, el normal, yo creo que, claro, hoy en día como tenemos implantes, tenemos maneras de reemplazar esos dientes que se han perdido, entonces es como, va. Y perdón, pero es que, a ver, llevo 20 años trabajando como dentista, entonces he visto de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final, cuando sabes que hay una solución, que de alguna manera vas a poder solucionar, te dejas un poquito. Y no le prestas la suficiente atención a cuidar bien la boca. Ahora, si te dicen que la Fusobacterium de la boca puede producirte un cáncer colorectal, ahí te pones más las pilas. Que puede pasar que incluso la quimioterapia no sea tan efectiva si está esa bacteria en tu intestino, que debería estar en la boca. Imagínate, eso ya es otro cantar. Si pudiésemos, y esto no es para acojonar al público, correcto, es simplemente para, bueno, dejemos de parcelar la salud, pensemos un todo, que lo que pasa en la boca es precioso, tener una buena sonrisa, yo qué sé, pues la tenemos muy a la vista, pero es que es mucho más que eso, es la entrada al cuerpo, la entrada de la salud o la entrada de la enfermedad. Entonces, bueno, pues no está de más a veces explicar, exagerarlas para que digamos, ahí va, pues igual sí. No, pero es que incluso exagerando creo que se infravalora. Es decir, porque podemos hablar de cáncer, podemos hablar de Alzheimer, son cosas que a la mayoría le explota la cabeza si tú le dices, ¿sabes que se han encontrado patógenos como Porphyromonas gingivalis en personas con demencia y con Alzheimer, que son patógenos propios de la cavidad oral, que no o sea, a priori no tiene ningún sentido que hayan superado barrera hematoencefálica y estén a nivel cerebral, ¿no? Entonces, hostia, y que no es alarmar, es realidad, son estudios científicos, es ciencia, es fisiología, es vida, no es... Sí. Sí. O sea, que es muy curioso. Vale, por terminar, si quieres, con este bloque, una duda que tiene mucha gente. ¿Cómo afectan ortodoncias, férulas y demás a la salud oral? Es decir, ¿hace falta un cuidado especial normalmente? O por lo menos eso tengo entendido, yo no he llevado, pero ¿puede haber desequilibrios provocados por este tipo de herramientas? Sí, por ejemplo, ortodoncias, los brackets, que son lo que todos tenemos más en la cabeza, o estos alineadores que se quitan y se ponen hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ven aquí, Tomasín, los dientes de arriba los tenemos en el maxilar superior, pero es que este maxilar es a su vez parte de la base de cráneo, ¿sí? Esto está muy unido al esfenoides, a muchísimos otros huesos. Este no se puede abrir, el que tengo en consulta se abre desde aquí, pero aquí dentro sabemos todos perfectamente que tenemos el cerebro. Y el cerebro está envuelto por unas meninges, ¿sí? O sea, entonces,
todo aquello que es, aunque es algo que yo reconozco que a mí hace años era como que el cerebro se mueve, perdona, o sea, el cerebro no, el cráneo, esto está soldado, es hueso, es único, esto se todo a la vez. No, tenemos venas, tenemos arterias en la cabeza, si no explotaría la cabeza. Entonces, hay un mínimo movimiento. Cuando, por medio de o bien una férula o bien una ortodoncia fija, que yo no digo que no se deban poner, cuidado, yo estoy diciendo que cuando atamos algo que se debe mover, hay tensiones. Hay tensiones que algunos las notarán más a modo de dolor de cabeza, dolor de cervicales, rabia, cualquier cosa, o pues también puede pasar que cambie, claro, cada vez que estás cambiando, o sea, los brackets funcionan de tal manera que te ponen aquí en brackets, meten un arco y esos primeros arcos, cuando tú tienes los dientes así torcidos, lo que son es, pues tienen titanio, son de níquel titanio, entonces te los atan y claro, te los llevan todos a su sitio. En ese proceso hay, por un lado, inflamación constante del ligamento periodontal, esos amortiguadores tenemos que inflamarlos para llevarlos a otro sitio, tenemos que comer hueso en cierto sitio, a posicionar hueso en otro sitio y todo esto tiene un coste. Eso, como sé que te mola el deporte y si lo llevamos al deporte, hombre, pues poner a un deportista con un estado de inflamatorio cada vez que le cambian el arco una vez al mes no nos interesa, o cada semana cuando cambiamos el alineador, no nos interesa para nada, porque ya tiene bastante su cuerpo en reponer la inflamación propia muscular. Si ya es una mujer que además tiene la inflamación propia de la menstruación, o sea, de los días de periodo, o sea, es que está inflamada todo el mes, entonces. Es sumar y sumar inflamaciones. Entonces hay que, bueno, no digo que no haya que, porque hay situaciones en las que hay que corregirlo de alguna manera, pero si eres deportista, piensa en qué momento de tu vida te conviene hacer todo eso. O si comenzamos a ir al dentista mucho antes, pues puede que no tengamos que llegar a esa edad. Pero bueno, sí que hay una tensión, se crea tensión a nivel meninges, craneal y luego una inflamación. Y también cambios en la posición. Tú para llegar de aquí a aquí hay situaciones intermedias que no controlas, pero que existen. ¿Cuáles? No controlas. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera de morder, claro, la mandíbula hemos visto que es un hueso totalmente que está suelto, la posicionan músculos, pero es que luego desde aquí sale la columna vertebral, que a su vez tiene, o sea, tenemos 40 músculos que sujetan la cabeza encima de los hombros, que se dice fácil, pero 40 músculos que cada vez que cambiemos la manera de morder van a tener que ajustarse. Entonces, que morder mal no es bueno. La primera que te va a decir que eso es así. Pero bueno, hay maneras y maneras, hay momentos y momentos en la vida para corregir y eso, siendo fiel a tu pregunta, eso es lo que produce la ortodoncia y la férula, pues la férula también. Y si no la enjuagamos, cuidado, la férula. Si no, ¿vale? Si no hay un correcto tratamiento de esa herramienta que va a estar fuera y dentro del cuerpo. Claro, normalmente se pone, si alguien no sabe lo que es la férula, es como un aparato de resina que se pone generalmente cuando bruxamos, cuando apretamos los dientes y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que eso de apretar puede tener algo sintomático de la boca, que normalmente no se soluciona con la férula, pero también puede ser un síntoma de una disfunción de tu sistema nervioso. Entonces la férula, ya te digo yo, que tampoco la va a corregir. Sí, vamos a hacer un minijuego, ¿vale? Medrag, ahora tú. Venga. Aprieta los dientes. Atrás. Ahí, aprieta los dientes. Normal. Siente dónde tienes los contactos. Y ahora, flexiona la cabeza y fíjate cómo esos contactos van como hacia adelante. Y si extiendes la cabeza hacia atrás, los contactos también cambian. Sí. Cambian porque la mandíbula varía, las cervicales varían, todo varía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la férula te la vamos a ajustar en el sillón dentario para una posición concreta.
¿vas a dormir toda la noche en esa posición? Si la respuesta es sí, ponte la férula. Si la respuesta es no, no te la pongas. A mí no me vendría bien, ya te lo digo. Yo soy de moverme bastante. Entonces, no. Que ya te digo que puede haber situaciones en una subluxación que para recolocar, que yo no digo que estén siempre mal, pero bueno, la férula como la conocemos para todo aquel que bruxa o todo aquel que tiene una luxación, no. Perfecto. Nos mudamos al mundo microbiota brevemente. A ver, tampoco vamos a ser muy técnicos para todos los que nos están viendo, pero oye, creo que hay cositas muy interesantes que hablar sobre el mundo de los microorganismos. Tengo por aquí apuntado, que no me lo sé de memoria, pero para que la gente sepa. Estuve revisando hoy en la página, no sé si la has visitado, la de Human Oral Database. Hay una web donde el tema de la taxonomía, de todos los microorganismos de la boca y demás. 774 tipos de bacterias diferentes de manera habitual. Más de 100 hongos. Hay arqueas metanógenas, aunque bastantes menos. Y una de las cosas principales que se me encendió la luz hoy preparando la entrevista, viendo entrevistas antiguas tuyas, es que a nivel de viroma, es decir, a nivel de virus, principalmente tenemos fagos de Streptococcus mutans, lo cual tiene mucha lógica teniendo en cuenta que creo que es un patógeno bastante habitual, ¿no? Es decir, que fíjate hasta qué punto todo tiene una lógica, incluso dentro de esa multiplicidad bacteriana y de microorganismos. Pero mira, voy a hacer, si te parece bien, como una pequeña entrada para decir qué es la placa dental, porque es que es básico para entender cómo se relaciona, pues cómo se relacionan o cómo se ordenan las bacterias. Perfecto. Y luego te digo una curiosidad sobre el Streptococcus, que yo cuando la supe dije, Dios mío, solo sé que no sé nada, pero literal. La placa dental, claro, en la boca pues hay muchísimas bacterias, pero millones, hasta 700 y pico especies, y se supone que cada persona individual tiene las suyas también. Pues unas 100 o 200, tú tendrás las tuyas dentro de esas 700 que se conocen. En las mucosas, en la lengua, en la parte ventral de los labios y demás, las células se caen de vez en cuando. Entonces, pues ya está, esas bacterias están ahí, se caen, se van y punto. Pero los dientes no se escaman. Los dientes no tienen células que se vayan desprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los dientes se van acumulando capas y capas. Hemos llegado a ver capas infinitas de mierda que cambian de color, de dureza, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el diente, la superficie del diente, luego tenemos esa saliva maravillosa que hemos dicho que es oro, y luego se empiezan a posicionar las bacterias buenas que tenemos en la boca, pues unos cuantos estreptococos, actinomices, bellonella. Hay algunos de estos que la gente que sabe dice que son comensales, buenas, nuestras amigas. Está bien que estén ahí. Pero cuando pasan unas 8 horas, ahí empiezan a llegar las malotas. Las malotas del barrio se vienen a la fiesta y las malotas son muy malotas. Son aquellas que has dicho, la Porphyromonas gingivalis, el Fusobacterium, el Treponema, unas cuantas que en la boca lo que pueden producir, hemos dicho que equilibrio es eubiosis y cuando se desequilibra el asunto es disbiosis. En la boca, pues las disbiosis antagónicas, o sea, los dos extremos son o la caries o la enfermedad periodontal. Que no acojona tanto, no asusta. Caries, bueno, vale, me la empasto y punto. Pero ya hemos dicho que esas bacterias, cuando las tragamos y pasan al torrente sanguíneo, ahí ya asusta. Alzheimer, tampoco mejoran. O sea, hay mucha controversia, porque aquí es que se desconoce tanto este mundo que no puedes decir, esto produce esto. Además, No, en el por supuesto. es que es tan multifactorial todo, pero está ahí. Y no debería estar. Exacto. Entonces, pues así es como se ordena la placa. El cepillado que se dice 3 veces al día también tiene toda la lógica, pues porque son como cálculos de esas 8 horas en las que si tú te limpias los dientes, esas malas no van a llegar a Como estar. que el crono empieza de cero de nuevo, ¿no? Digamos que ponemos el contador a cero y volvemos a tener esas 8 horas. Y también
son muy diferentes los tipos de bacterias que tenemos en la parte superior del diente, en la parte visible, en la corona, por encima de la encía, que se dice supragingival, o en la parte de abajo, subgingival. Las de arriba son bacterias a las que, bueno, pues trabajan con el oxígeno, pues hemos dicho que bastante buenas. Las que están dentro, esas son pues las malas. Las que vienen más tarde, las que son malas, las que son, se llama periodontopatógenas y demás. Entonces, dicho esto, que parece que dices, algo empiezo a saber yo de la microbiota, hablando con Bob Rossier, que sabe mucho, y me dice, claro, había estado previamente hablando con otra chica, María Hernández Bascuñana, que es la diosa de la vitamina D. La vitamina D. Sí. Tengo el libro por aquí. Oh, maravilloso. Y ella habla, bueno, pues nos enseñó estudios que la vitamina D también es muy buena para enfermedad periodontal. Hizo el comentario de, sí, para la enfermedad periodontal, pero no es tan buena con el Streptococcus mutans. Y yo dije, ¡oh, qué pena! Y me dice este Bob, pues tampoco te creas que la mutans es la única en la caries. Se habla de ella, se utiliza como biomarcador porque crece muy bien en las placas Petri. Pero no te creas que es la que está más involucrada. Y me enseñó pues, unas listas de, vamos a decir, de bacterias en gente sana y bacterias en gente que tenía enfermedad periodontal. Incluso la porfiromonas no era la peor. O sea, era como la que más vinculada estaba, que son las más famosas, las que más se han conocido, las que más se han visto fuera de las fronteras. Pero hay otras que cuando las conozcamos un poquito más van a dar una guerra. Claro. No, y sobre todo también, y en esa línea, y habla mucho de todo lo que nos queda por descubrir, como bien decías, es que hay precisamente un montón de microorganismos, sobre todo bacterias, que en determinados momentos pueden ser patogénicas, pero en determinados momentos no. Eso Y es. vivir perfectamente en nuestro organismo. Pasa también a nivel dérmico, pasa también a nivel vaginal. Es decir, las mujeres no dejan de tener cándida en ningún momento. Bueno, ni mujeres ni hombres. Es decir, ambos sexos tenemos cándida. Sí. Pero en unas condiciones determinadas la cándida puede florecer, digamos, y puede generar problemas, y en otras puede incluso tener efectos positivos. Pero es que voy más allá. He leído varios estudios sobre que el Helicobacter pylori puede tener efectos beneficiosos. El Helicobacter pylori, que normalmente lo hemos vinculado siempre a grandes problemas de salud. Sí. Y no... Es que es tan... A mí me explota la cabeza. Es como la misma combinación de bacterias en mi boca y en la tuya funcionaría diferente. Porque son condiciones quizás diferentes. Claro. El pH, la humedad, la saliva, sequedad, si respiro, si no respiro, la mordida, es decir, todo lo que has comentado anteriormente. Claro. No nos olvidemos de esa lengua moviendo los alimentos duros, arrastrando, no dejando que se vayan depositando las bacterias. Y luego no hemos hablado del sarro, que es cuando se precipita, eso ya se vuelve piedra, fósil. Y esto es un chiste, pero muchas veces cuando nos dicen en consulta, ¡ay, que vengo del trabajo y no me he limpiado! Y tú miras y dices, esto no es ni de hoy ni de esta semana. Esto... No, hombre, como el que se hace la analítica de glucosa y en las 24 horas de antes se cuida, ¿vale? Para que no le salga tan mal. Ya, pero es que esto mide 3 meses, caballero. Entonces, bueno, está bien. Mira, esas 24 horas que usted se ha cuidado, pero va a servir de poco para la glicosilada. Sí. Entonces... eso, en la boca hace falta que tengamos eubiosis, equilibrio, como en todas las demás partes del cuerpo, porque si no se nos van a ir acumulando esas bacterias malas que pueden dar problemas tanto en la boca como en el resto del cuerpo. Para ello tenemos que limpiarnos muy bien y hay alimentos que son como mejores para eliminar esa placa. Y yo muchas veces cuando vienen, pues, o bien ese tipo de personas que come fuera de casa porque trabaja y no tienen un sitio donde limpiarse los... Yo qué sé, cualquier cosa. O los niños también, que muchas veces los mandamos al cole, comen, no les dejan cepillarse, luego salen, meriendan y hasta después de cenar no se limpian los dientes. ¿Hay alguna treponema? Seguro que hay.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en vez de acabar la merienda con un zumo, con un yogur bebible, que vete a saber tú lo que lleva eso, pues una manzana, unas nueces, unos arándanos, unas uvas, pues porque estos elementos que si los polifenoles y demás ayudan a eliminar, a romper, penetran en esa placa, son como, ahí, no sé, como yo me los imagino como Robocop, entrando en la placa, rompiéndola y así pues ya no tienen esas uniones y se caen esas bacterias. Oye, pues es un tema que desconocía por completo, me lo voy a apuntar, Sí. porque me parece digno de un articulito en microbiotasdecero.com y ya meto la Ay, qué cuña, guay, pues me encanta. porque me resulta súper interesante, no lo había escuchado. O Y sea, son, lo de la manzana sí que se había hablado, esto es como histórico, ¿no? De que la sí, manzana ayuda y tal, pero no de que hubieran determinados alimentos que a lo mejor nos pueden sí, ayudar en ese sentido. y sería tan fácil, ¿verdad? Tener esa costumbre de acabar la merienda con esos alimentos y ya tu boca la dejas en otra situación. Fíjate, perdona, estaba leyendo a Ángeles que nos pregunta por la salud oral o los problemas, las contraindicaciones de férulas y demás, que hablamos hace un rato. Ángeles, te miras el directo los primeros minutos cuando esté colgado, que lo hemos respondido antes. Por terminar un poquito con este bloque, bueno, las enfermedades más habituales a nivel A nivel boca. periodontal, periodontitis, gingivitis, ¿no? A nivel de boca. Sí, eso es. En boca hemos dicho que tenemos la caries en un extremo, que es de pH más ácido. Cuando las bacterias, esas Streptococcus mutans y demás, cogen los hidratos, los azúcares, se los comen y lo que sale es ácido. Y ese ácido se come los dientes, caries. Y luego tenemos el otro extremo, que es un ambiente el opuesto al ácido, más alcalino. Y esto, lo que va ocurriendo, aquí tenemos dos severidades del problema. Podemos tener una gingivitis que solamente afecta a encía. La encía se inflama, se ve más roja, más grande, sangra. Y si eso perdura en el tiempo, porque eso es reversible, o sea, tú te cepillas bien, puede haber muchas causas, eso sí, pero es reversible. Si se mantiene en el tiempo, vamos a pasar a una periodontitis, que hay pérdida de hueso, el que sujeta al diente, de esos amortiguadores, el ligamento y de la propia encía. Y además las bacterias son mucho peores. Y puede acabar moviéndose el diente, el definitivo, no el de leche, y se cae y adiós, porque también habremos perdido hueso. Bueno, por terminar, para que la gente lo sepa, y ya pasamos al bloque de odontología deportiva, para que veáis, lo hemos dicho varias veces, pero para que veáis la importancia de cuidarse la boca. Se relacionan problemas como la periodontitis, sobre todo, con enfermedades tipo demencia, todas las neurodegenerativas, y cada vez hay más estudios. No sé si me vas a hablar de artritis reumatoide ahora Pues en mira, odontología deportiva. de la artritis reumatoide, por ejemplo, esta porfiromonas que nos gusta tanto, esa porfiromonas produce, al igual que los streptococcus producen ácido, pues bueno, y todas las bacterias producen citoquinas y cosas que activan el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, estas porfiromonas activan una vía que es súper parecida a la de la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso se han encontrado en líquido sinovial, que es el líquido que tenemos en las articulaciones de gente con artritis, se han encontrado estas porfiromonas. ¿Tú te crees? Es como, a ver, el pasaporte, ¿qué hacéis aquí, por Dios? ¿Qué es lo que pasa también en cáncer, ¿no? Es decir, de los conocimientos que más han evolucionado, pero que todavía sigue siendo un misterio, es cómo llegan células cancerosas, cómo van recorriendo nuestro organismo y pueden metastatizar otras zonas, ¿no? Sí, Entonces, sí, en sí. ese sentido todavía nos queda tanto por conocer, pero bueno, para todo, precaución, ¿no? Si sabemos que puede ser, ¿por qué no? Sobre todo cuando son acciones tan sencillas como cepillarnos y pasarnos el hilo, no es opcional. No es Hilo opcional. todos los días, no es opcional. Por último, que se me había olvidado, microbioterapia. No sé si tema de probióticos para salud oral, ¿los utilizas, no los utilizas? ¿Cómo ves ese mundillo? Yo utilizo la casa nutribiótica, que tiene sus pautas, porque, a ver, yo soy muy nueva en todo esto, muy nueva. Tengo, como digo, 20 años, o sea, nueva para unas cosas, ¿eh? Ah,
20 años trabajando, pero en un aspecto como muy mecánico, funcional, pues venas musculares, deposiciones mandibulares y demás, pero todo este mundo es muy nuevo para mí. Entonces, sí que conozco a los de Nutribiótica, funcionan muy bien y tienen protocolos bastante claros, y bueno, tienen como el protocolo para la boca, que es el Enterele, el Autosele. Entonces, yo uso sus probióticos. En las formaciones que doy para dentistas también les doy, pues bueno, la información, el contacto de ellos para que se formen, para que tengan un conocimiento, porque la realidad es que yo creo que todavía, y ahora están cambiando las cosas, pero todo este mundo de los probióticos para los dentistas ha sido como poco serio hasta hace nada. Y lo sigue siendo para muchos. Como, con donde haya un buen antibiótico que se quite lo demás. O sea, no Claro. entiende la necesidad de todo esto. Pero Pues bueno, nada, es algo que va entrando. Y tarde o temprano tendremos que ponernos las pilas, porque yo es creo que que sí. Le aprovechamos, le mandamos un saludo a Nutribiótica. Yo me he formado con ellos también. Creo que hacen una buena labor, sí, muy buena labor de divulgación, tanto a nivel público como a nivel de formación sí, privada para profesionales. sí. Y bueno, y Sari, que a mí me encanta, también le mandamos un saludo Yo, a, pues, a doña Sari Arponen. sí, y Olaya, Otero, que saben muchísimo las dos. Bueno, o sea, son, para mí, son enciclopedias, es que es increíble. Es Claro, yo creo que tiene mucho recorrido el mundo de la microbioterapia, sobre increíble. todo La micro, pensando desde el punto de vista no de puedo que comparado con un fármaco, los efectos secundarios son infinitamente decir, mejores. sí. Te iba a decir que me ha venido que la micoterapia también, la micoterapia e Con IFAS hongo. también es, bueno, o sea, una gallega que tiene ahí montado unos productos ecológicos buenísimos que me chiflan. Y antibióticos herbales, he escuchado, no es un mundo que haya explorado en profundidad porque no me ha dado tiempo, pero sé que también están buscando otro tipo de antibióticos, digamos, pues eso, Sí, más naturales. Es como la fagoterapia, que es un mundo que también me explota la cabeza, que en Europa, bueno, en Europa, miento, en España no tiene mucho recorrido, sin embargo, en Rusia o en Polonia, es decir, hay otros lugares donde llevan décadas utilizando a los fagos porque se van a comer a esas bacterias, que además los fagos, una de las características principales es que solo atacan, digamos, solo tienen como objetivo una bacteria en concreto, con lo cual es como el antibiótico perfecto. Es decir, si yo lo que estoy buscando es terminar con un problema concreto, no hay nada mejor que tener la bala que va directo al qué objetivo, ¿no? Entonces, creo pasada. que por ahí tenemos mucho camino todavía por recorrer. Sí. Yo la verdad que estoy como muy contenta porque creo que se le va, o sea, no sé por qué, en algún momento se fusionaron demasiadas cosas que en un mismo saco, que pues bueno, no digo que todo deba de tener la evidencia, porque la evidencia llega en algunos momentos en los que hemos trabajado mucho sin esa evidencia y no toda la evidencia tampoco es cierta, hay muchas falsas evidencias y demás, pero sí que hay ciertas cosas, bueno, que simplemente pues no, y punto. Pero se han mezclado tantas cosas a la vez que el profesional de la salud que sale de la universidad con una toga, o sea, una bata bien puesta y el ego por aquí arriba, pues no se pone a mirar todas estas medicinas más alternativas, pero en plan mal, pensado en plan mal. Y ya nos estamos acercando más. Sí, sí, yo tengo esa perspectiva, la que me dan sobre todo a través de pacientes y demás, de que hay mucho profesional de la salud que ya a lo mejor lleva 20 o 30 años dedicado y que no tiene ganas de Oh, aprender. Es decir, ah, igual que en alimentación no te va a hablar ni de dietas cetogénicas ni de ayuno intermitente, ya, directamente te dice que eso prácticamente es magia y que te olvides. Y en otros ámbitos, pues eso, que no piensan en microbioterapia porque lo ven como algo que no tiene pero sentido. yo te hablo por mí, ¿eh? Fármaco y punto. Sí. Yo me recuerdo a mí misma cuando era una ortodoncista más clásica de lo que soy ahora, ¿dónde va a parar? Y me decían algunos pacientes, sí, es que he estado en el osteópata y me ha dicho, y yo pensaba, ¿y este qué coño hace metiéndose donde no le llaman? Ya, para eso estoy yo. Claro. Claro, no sé por qué, osteópatas, fisioterapeutas, que luego se han hecho otros 6 años, o sea, si saben, son como, o sea, saben todo. Yo me maravillo, en otra vida voy a ser osteópata, que lo sepas desde ya.
y en otra, no sé, como Sari, lo que haya que hacer para ser como Sari. Dame 5 segundos que veo que estoy bajando bastante la luz. Voy a encender por aquí. Claro. Listo, porque tampoco me... Yo creo que en 10 minutitos no me quiero... Que tu tiempo es súper valioso, no me quiero exceder. Pero hablemos de odontología deportiva entonces. Cerramos con ese ámbito que me parece tan interesante, tan nuevo en España, que te he escuchado que en otros países sí que tiene más recorrido, como en Brasil, tengo por aquí apuntado. Sí. Cuéntame un poquito, a ver, odontología deportiva. Odontología deportiva. Mira, la odontología deportiva es como, tiene dos vías. Una es practicando algunos deportes, te puedes caer o te pueden dar y te puedes romper un diente o cresta dentoalveolar. O sea, el deporte puede perjudicar al diente, pero también se ocupa de la otra vía, que es aquello que ocurra en la boca puede perjudicar a tu rendimiento deportivo, puede hacer que te lesiones, puede hacer que no estés rindiendo todo lo bien que podrías. Entonces, eso es la odontología deportiva. ¿Qué es lo que hacemos? Pues por un lado, todo esto de lo que hemos hablado de, como no, caries, gingivitis, periodontitis, sabiendo que los deportistas serán deportistas, los admiramos muchísimo, pero tienen gingivitis como el resto de la... O sea, hay estudios que dices, madre, madre, madre. Y estos que miden hasta cada miligramo de lo que se meten en el cuerpo, estos que les ponen cintas en sitios que no están inventados y con periodontitis, con 27 años, no puede ser. Pues es, pues es. Entonces, tenemos una labor todavía inmensa por hacer. Y por un lado eso. Luego todo lo que hemos estado hablando sobre las diferentes posiciones de la boca, el cómo mordemos, cómo tenemos la articulación, la unión de dentro de la visión integral que tenemos del cuerpo, al igual que las bacterias viajan en el cuerpo, también tenemos músculos que no viajan, pero músculos que se unen a otros músculos del cuerpo y que están unidos por cadenas miofasciales. Las fascias que yo digo que son como el film que recubre el bocata, pero mucho más guay. O sea, es como Spiderman un poquito. Y claro, esas cadenas, lo que ocurre en uno de los músculos se transmite al resto. Entonces, puede ser que alguien tenga un problema de apretar y porque este masetero, este músculo de aquí, el masetero, esté involucrado, esté así más hipertónico, pues otro músculo, como puede ser el pectoral, que lo tenga cargado. Y si, yo qué sé, hace remo, por ejemplo, también involucra ese mismo músculo, pues que se le cargue antes porque tiene el problema aquí. Pero otras veces nos pasará pues lo contrario, también haciendo alusión al mismo, imagínate que sea un tenista que saca con la diestra y este movimiento también pues lo realiza una cadena muscular. Esa cadena muscular también llega a la cabeza con unos ciertos músculos. Si tenemos esto muy hipertónico, ese músculo de la boca también lo estará. Será en balde poner una férula en boca si el dificultad viene de aquí. Entonces es lo mismo que hemos dicho antes, de las mismas bacterias pueden que en ti no hagan nada y en mí sí, pues lo mismo. El mismo deporte, o sea, hay que valorar el tipo de deporte que hace con el tipo de oclusión que tiene. Yo digo que muchas veces la cuestión es que lo que ocurra aquí no salga de aquí, es decir, que no afectamos negativamente, porque comemos todos los días y la mandíbula la tenemos moviendo todo el santo día. Entonces, que el resto del mundo no esté sufriendo por nuestra culpa. Y creo que a nivel neurológico también hay una unión, ¿no? Porque he escuchado muchas veces a aquellos que nos estén viendo y que a lo mejor les gusten, no sé, las artes marciales mixtas o el boxeo, se habla mucho de que llegan determinados momentos en la historia a lo mejor de un boxeador, de un peleador, en el que ha recibido tantos golpes que se indica que su mandíbula ya es frágil con respecto a perder el conocimiento. Es decir, que hay un vínculo directo entre la capacidad, digamos, de retener el golpe por parte de, digamos, a nivel físico con un aspecto neurológico. Yo creo que, claro, como hemos dicho antes, con Tomasín, dentro de todo esto está el cerebro. Entonces, para mí,
más allá de, son deportes tan, bueno, tan de contacto, ¿verdad? Que ahí sí que sí o sí tienen que llevar protectores dentro alveolares. No estaría de más que tuviesen un osteópata craneosacral dentro del equipo para que pudieran, de alguna manera, después de cada combate, regular todo aquello que está pasando dentro para eliminar esas tensiones y demás, porque claro, es que si no se va acumulando de una manera en la que el daño neurológico pues llega antes, por lo menos. De hecho, la foto principal de la Sociedad Española de Odontología Deportiva están jugando al rugby, que también ahí tienen normalmente... En temas de instituciones y demás, que podríamos tirarnos otra hora, pero sí. Sí, hay deportes, por ejemplo, como el de rugby y demás. Rugby, los de contacto necesitan un protector dentoalveolar, eso está clarísimo. Pero lo que yo quiero es que quede claro que el deporte, o sea, que la odontología deportiva es mucho más que colocar un protector dentoalveolar, que hay que valorar esas cadenas miofasciales, hay que valorar el deporte que se está ejecutando en concreto, hay que valorar la sensorialidad, la propiocepción, hay que valorar muchas cosas. Pues, Eider, si quieres cerramos con algunas curiosidades en este ámbito tuyo, bueno, específico en odontología deportiva, de algo, no sé. Pues eso, en la línea de lo que estábamos hablando de mira, una lesión de femoral y, no sé, alguna cosita que te venga a la mente. Pues lesiones, por ejemplo, en la cintilla Iliotibial. Eso es, en la rodilla, por una protrusión de la mandíbula, por una ortodoncia puesta ya de mayor en la que hacía que tenía que hacer un adelantamiento mandibular y eso producía un problema. No sé. O sea, para todos los corredores de trail de larga distancia, porque ahí es donde más sufre la cintilla iliotibial, pues que tengan en cuenta, importante entonces la salud oral en el trail. Sí, pero eso es súper mecánico, biomecánica pura y dura, pero ahí hay un margen de mejora, además, como punto final así, este fin de semana ha sido como muy positivo para la odontología deportiva porque el entrenador de Michelis, Martín de Michelis, argentino, del River, les ha dicho a sus pibes que digan, además lo dijo súper gracioso, porque seguro que todos tienen el último móvil, las últimas zapatillas, que pidan a los representantes que les solucionen sus problemas bucodentales, porque de ahí vienen muchas lesiones. Y fue maravilloso. Él pensaba que en Europa se hace mucho mejor. No, en Europa... No. Bueno, y de hecho, de Michelis, que ha jugado muchos años en España, yo en otra vida anterior, ahora me dedico al mundo de la salud, pero yo he estado en periodismo deportivo, comunicación, marketing y demás, estuve muy vinculado al fútbol y recuerdo pensar ahora, es decir, cuando ya empecé a coger conocimientos profundos de nutrición, que no entendía cómo, con las millonadas que se meten en fútbol profesional, la nutrición era bastante deficiente. O sea, tú vas, no sé cómo está a día de hoy, estoy hablando 10 años vista, pero muchos buffets de desayunos de equipos profesionales de primera división eran para verlo. No te digo ya de esos chavales que hasta cierto punto es lógico, tienen 18, 20, 22, 24 años y fuera de lo que es la estructura del club, pues se van a cualquier restaurante de comida rápida, por no dar nombres y tal y cual. Es decir, que fuera del ámbito puedan comer muy mal, sino que dentro del propio club, de las comidas que estás ofreciendo, o sea, embutidos de baja calidad, solo pan blanco, etcétera, un montón de cosas que se podrían corregir. O sea, ya no si eso es en alimentación, que es básico, o al menos hay mucho más conocimiento, no te digo en el hecho de buscar otros profesionales como pueda ser un odontólogo y tal. Sí, incluso en centros de concentración, iba a decir, centros de alto rendimiento y demás. Imagínate eso en el fútbol. Pues hay otros deportes en los que no hay tanto dinero para mover, que, bueno, pues la nutrición, y yo no soy nutricionista, pero bueno. Pero algo sabes, ¿no? Pero conozco algo de alimentos y demás. Y hay una visión todavía muy de calorías, otro tipo de visión que poco tiene que ver con, pues, cómo se... Claro, los macros, los famosos macros, es decir, voy a los macros, índices, a no pasarnos de aquí después te cojo los pliegues, porcentajes de grasa, no sé, no es la calidad del alimento
sino Sí. son los macros. Y con el dentista, lo que pasa con el dentista y vamos, estando conociendo bastante bien cómo funciona uno de los grandes equipos de fútbol de este país, sí que se recomienda ir al dentista. Pero a ver, tú a uno de primera no le dices, te recomiendo ir al fisio. Eso y decir nada es igual. Hay que tener un dentista en plantilla. Hay que tener un dentista o por lo menos una clínica con la que tengas una colaboración y que la clínica esté formada en odontología deportiva. Porque ya te digo, un tratamiento de brackets se lo puedes poner a cualquiera y estar bien hecho, bien diagnosticado, bien pautado, bien ejecutado. Pero un deporte no necesita inflamación. Entonces, esto no. Es que y pasan cosas, pues eso, que no tienen que pasar todo. Bueno, Eider, vamos a terminar con una sonrisa, que te digo, has refrendado, pero vamos, sobradamente la buena opinión que tenía de ti. Que me dijiste, no, a lo mejor me pilla. Eres una profesional de 10,5. De verdad, muchísimas gracias por haber accedido. Me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón de cosas y ha sido una charla estupendísima. Muchísimas gracias a ti y que, bueno, sigas cumpliendo seguidores. No sé si se dice así, pero... No lo sé. Ya tengo que preparar el especial 15.000. O sea que... Bueno, que ya voy por 16, creo, no lo sé. Pero bueno, vamos a ir dando duro. Importante, llega quien llegue. Claro, al final, a ver, si se trata a mí los números, me importan más bien poco, pero es cierto que obviamente ayuda al hecho de seguir para adelante, sí. pero que lo importante es divulgar. O sea, si estoy aquí, yo te digo, con el pasado que tengo, si me he metido en este mundillo es precisamente porque me gusta, porque quiero que tengamos un mundo mejor del que tenemos, y la formación, información y divulgación creo que es la base. Y gente como tú y como muchos otros muy buenos que hay por Instagram y por otras redes, pues creo que estamos haciendo un trabajo al menos interesante. No sé si importante, pero al menos interesante. Muy interesante, claro que sí. Un placer, Sí. como te dije cuando me invitaste. Pues seguimos en contacto y lo dicho. Muchas gracias. Gracias. Chao y gracias a todos los que habéis estado por aquí. Chao.